buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, porque no sé en qué momento del día nos estás viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, La Buena Parte. Mi nombre es Fabiola y conmigo está mi esposo, Ángel Rivera. Saludos. Estamos hoy, para la gloria de Dios, juntos grabando un episodio en el que pretendemos reflexionar sobre un tema. Está parcialmente inspirado por algo que escuchamos en la predicación de nuestro pastor, el reverendo Abner Meléndez, el pasado domingo. El pasado domingo para nosotros hoy, no necesariamente ustedes que nos están viendo. Por una lectura que hice sobre Romanos 14. Y todavía realmente no le tengo título al podcast, porque Ángel ya sabe más o menos por la línea que vamos a hablar, porque realmente quiero ver genuinamente quiero ver cómo fluye esta conversación, porque si yo tuviera que describirles ahora lo que quiero hablar o en lo que quiero reflexionar, no tendría problema en explicarlo. Lo voy a hacer en breve, pero ¿cómo lo defino? Yo quiero que hablemos y reflexionemos hoy sobre el tema de la frase cliché que escuchamos del mundo hacia nosotros: no me juzgue. ¿Y qué realmente hay bíblicamente detrás de esa frase? Estoy segura que bíblicamente hay un montón de tela que cortar detrás de esto. Pero me voy a enfocar en Romanos 14 y quiero escudriñar desde esa perspectiva lo que es esa frase que recibimos constantemente nosotros los cristianos cuando asumimos postura ante ciertas cosas. No me juzgue. Eh, yo vi un post los otros días en Facebook eh, que me cayeron encima porque yo lo que hice fue responder con un versículo bíblico y me cayeron encima. Era algo que decía como que Jesús es cool, a mí me cae bien Jesús, son sus seguidores los que no me caen bien. Porque porque esa gente juzga, porque esa gente condena. eh, y pues nada, de todo este revolú viene la idea de este podcast. Quiero que reflexionemos en eso. Este, Asumo que te ha pasado, obviamente, te lo han dicho. Claro, en el caminar de uno como cristiano, a veces uno quiere resaltar algunas cosas que tus amistades, familia o demás quizás están haciendo de manera errónea. Y la primera respuesta, y para mí la más vaga, va a ser siempre: ay, no me juzgues. No, pero es que la misma palabra dice que el que ama corrige. Entonces yo no te estoy buscando poner el dedo encima. Yo lo que quiero es corregir una actitud, corregir eh, un acto, por decir, una palabra que estés diciendo o una cosa que estés diciendo que no tiene sentido. Eh, y no me juzgues siempre va a ser la forma más vaga de tratar de salir del argumento o de tratar de escudarte, de cambiar actitudes. A veces no es necesariamente que asumamos una postura como de corregir o de acercarnos con amor, ¿verdad? Como tú dices, para corregir a alguien o decirle, mira, yo pienso que tú puedes hacer esto mejor o esto quizás no está bien. A veces es simplemente asumir una postura. A veces el simple hecho de decir, no, esta es mi convicción, no, yo pienso que eso está mal. No, yo no hago esto porque yo pienso que eso es pecado. O no, yo no me involucro en estas conductas, yo no me involucro en estos lugares porque yo pienso que esto no le agrada a Dios. Y ya eso es suficiente para que nos tilden de juzgadores. Yo pienso también que la gente anda demasiado en la defensiva y de repente uno le dice, vamos a poner el ejemplo más sencillo, uno de los ejemplos más sencillos: estás compartiendo con tus amistades, todos están en un mismo lugar y uno comienza a beber alcohol y te ofrecen alcohol y tú dices, no, yo no bebo alcohol porque mi religión, o yo no bebo alcohol porque soy cristiano. Y ellos, la primera respuesta es, en vez de decirte, ok, no hay problema, respeto tu posición, es, pero no me juzgues a mí. No, pero es que en ningún momento yo partí de la premisa que te voy a juzgar. Yo lo que estoy dejando claro es que yo no lo hago porque tengo una postura en cuanto a no hacerlo.
Ahora, si tú me preguntas por qué, yo te voy a dar una razón por la cual yo entiendo que está mal hacerlo. Pero creo que aparte de ser una contestación bien vaga, también es porque la gente está tratando de evitar a toda costa que se le corrija o que se le dé un consejo para cambiar ciertas cosas. Sí, I can resonate con eso. El comentario, como que verme en esos escenarios y que me digan, tú estás diciendo que yo estoy pecando. Lo que pasa es que tú decir eso, tú lo que estás implicando es que entonces yo me voy para el infierno. ¿Verdad? Exactamente. Pues miren, en nuestro pastor, en la predica pasada, él en un momento dado me dijo algo que yo cuando leí Romanos 14 hice como que ese enlace entre lo que el pastor nos dijo y el pastor estaba diciendo y esto. Él mencionó que él dijo que él entendía que los cristianos, nosotros estábamos perdiendo demasiado tiempo en trivialidades, en señalar entre nosotros mismos cosas que nos desviaban y nos desenfocaban de la misión principal. Y me acuerdo que él dijo que todavía había gente, cristianos, debatiendo el lugar de la mujer en la iglesia. Y a eso yo le añado la ropa que se usa en la iglesia, la música, el tipo de género de música que se toca en las iglesias o que los jóvenes escuchan, que estamos perdiendo demasiado tiempo con esas cosas y que con eso se nos va la gente. Y él decía, nosotros no juzgamos, nosotros no juzgamos la vida y la muerte, la salvación o la condenación de la gente. Y a veces estar tan pendientes a esto, lo que hace es que se nos pierdan de las manos las almas que fuimos llamados a buscar, a rescatar. A rescatar, exacto. Entonces, Romanos 14 amarra ese pensamiento. En la versión de mi Biblia, que tengo conflictos con ellas porque tengo el conocimiento de que hay cosas que están excluidas de esta versión, pero a la vez es tan fácil entenderla. Hay cosas que de la Reina Valera la leo y la leo y la leo y la leo. Ahora vengo a esta versión, la nueva traducción viviente, y lo entiendo tan bien. Y en Romanos 14 es un ejemplo perfecto, porque Romanos 14 es algo que yo he leído muchísimas veces y recuerdo haber tratado de explicar lo que había entendido de Romanos 14 y no tener la facilidad de entenderlo como cuando lo leí en esta versión. Esta versión dice el peligro de juzgar. En la versión Reina Valera dice los débiles en la fe. Y desde la lupa en la que quiero que reflexionemos en esto es el juzgar el hecho de que cuando utilizan eso para atacarnos, a veces lo están sacando fuera de contexto, porque aunque sí, la palabra dice que nos manda a no juzgar, lo cierto es que la mayoría de las veces nos lo dice en el contexto de no juzgue para que no se te juzguen, o el hecho de que el amor debe prevalecer por encima de nuestra condenación. Pero esta porción bíblica, que es la más utilizada, la más sucinta, específica, la más directa en cuanto al no juzguen, que literalmente es la que tiene el versículo famoso de ¿quién eres tú para juzgar si todos somos hijos de... está escrito en el contexto entre creyentes, no creyentes y no creyentes. Esta exhortación de Pablo es para los creyentes, entre los creyentes. Por eso la versión de mi Biblia dice peligro de juzgar, y en la Reina Valera dice los débiles en la fe, porque el peligro de juzgar es que se pierdan los débiles en la fe. Y esta porción bíblica no la voy a leer porque el capítulo completo, ay, Dios mío, es el capítulo completo. Pablo dice eso mismo. No sé si tú la leíste, la llegaste a leer. Yo sé que tú lo has leído,
Pero Exacto. yo sé que tú lo has leído, pero antes de venir hoy lo leíste. No. ¿Recuerdas que Pablo utiliza el ejemplo de la comida Ujú. cuando va a hablar de este tema? Que nosotros ahora quizás en el siglo XXI podemos decir, usar el ejemplo de la ropa, que es algo que todavía nos debatimos, pero Como usar gorra en el templo. O usar gorra en el podcast. exacto. Este, Pablo en esta porción en A mis esta. tiempos la gente no podía ponerse sombrero en la iglesia. Sí, pero me desconcentraste, chicos. Ok, Pablo dice, a mí, o sea, yo llevo todo el día sin toser. Llego aquí y me tengo que poner a toser. Pablo dice que si para fulano guardar este día, que guardando este día como santo y guardándolo y dedicándolo a Dios, con eso él entiende que honra a Dios, santo y bueno. Y si fulano entiende que guardando estos otros días y este es el día de ir a la iglesia y que con eso él honra a Dios, santo y bueno también. Si aquel piensa que solamente comiendo verduras honra a Dios, santo y bueno. Si aquel piensa que comiendo de todo honra a Dios, santo y bueno también. La exhortación de Pablo, y creo que es lo que nuestro pastor también nos estaba diciendo el domingo, es que no perdamos el tiempo señalando cosas triviales, cosas que no van a la matriz del trabajo espiritual de la iglesia. Si tú, Pablo dice, si tú sabes que lo que tú haces no te aleja de Dios, no te condena frente a Dios, hazlo. Si tú sabes que lo que tú vas a hacer va a hacer tropezar a los débiles en la fe, entonces no lo hagas. Exactamente. Una de las cosas que viene a mi mente mencionando esto, y específicamente con el asunto de la comida durante la Semana Santa, aquí en Puerto Rico, que son primordialmente católicos. ¿Tú crees? Bueno, eso es lo que siempre se ha dicho, pero en mi opinión es que por default, toda aquella persona que no se congrega en una iglesia protestante es católico. Esa es mi opinión, ¿verdad? Okay. Así es que yo lo veo, porque en Puerto Rico somos católicos, romanos, apostólicos y toda la cosa. De vuelta a lo que estaba diciendo, es que algunas personas piensan que durante la Semana Santa hay un día específico que no se come carne. Que lo que se come es pescado y tiene que ver con el asunto de que Dios dio su vida, Jesús dio su vida en la cruz ese día y su carne fue mutilada y todo lo demás. Y pues eso para mí Mira, no sabía no, que era por eso. sí, eso para mí no tiene ninguna sustancia. Para mí, si yo como ese día churrasco, ese día comí churrasco y no me cohíbe de hacerlo, porque un sacrificio que la gente hace una vez al año versus llevar una vida de sacrificio 365 días al año. Pero Yo, pero el católico que vive la fe, el católico que realmente le sirve a Cristo, que esa semana separa como un acto sacrificio, ¿verdad? Como un sacrificio, su dieta, separa de su dieta las carnes, pues mira, si con ese sacrificio él siente que él honra a Dios y lo hace con la intención de honrar a Dios, yo pienso que el Señor recibe ese acto de adoración o de sacrificio. sí, pero de nuevo, está sujeto a que la persona tenga una convicción y una fe. No hacerlo porque esa es la tradición en Puerto Rico. Porque la tradición no tiene una sustancia real. Es una tradición. Es como celebrar. ¿Por qué se celebra en las calles de San Sebastián o las fiestas patronales todos los años? Porque están sujetas a un patrón, a un santo. Pero realmente eso tiene algún valor. Para nosotros los protestantes ninguno, porque nosotros no creemos en los santos. Entonces, esta gente, ¿ah? No, no, que ese ejemplo de las calles es un buen ejemplo para pintar el picture que estás tratando de pintar. Para nosotros los protestantes eso no tiene ningún tipo de valor. Pero nosotros durante el año, hacemos ayunos, a veces hasta ayunos parecidos al que hacen los católicos en Semana Santa, que es al revés. Bueno, exacto, ¿no? Que es comiendo más o menos
pescado. Y con eso se hace un sacrificio que yo sé que el Señor recibe con, con, con agrado. Again, sí, como tú dices, sujeto a que lo hagas con esa convicción, que lo hagas con el motivo de adorar a Dios. Pero a lo que yo iba con eso, ¿verdad? Que tú estás mencionando de los hermanos católicos, es que sí, pues si los hermanos católicos tienen esa convicción de que creen en un santo, para nosotros los protestantes eso no tiene ningún valor en el sentido de que pues para nosotros hay un solo intercesor entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo. Pero si ellos tienen otra creencia, pues podría ser entendible porque ellos participan de esas patronales. Pero hoy en día las patronales son únicas y exclusivamente una festividad donde se va a beber, a fumar, a pariciar, a parearte con otras personas que tú no conoces. Y pues no solamente no tiene ningún sentido a lo que primeramente se celebraba en la conmemoración, ¿verdad? Que era ese santo, sino que es todo lo contrario, porque antes era es una fiesta religiosa para los efectos, donde donde literalmente se lleva a cabo todos los pecados posibles habidos y por haber. Alcoholismo, drogadicción, lujuria, apuestas. Podemos mencionar un montón de cosas que van en contra de la mayoría de las religiones que se practican en todas esas fiestas. Pero entonces realmente no tiene ningún valor. De hecho, deberían hasta cambiarle las fiestas, deberían quitarle el nombre de patronal y ponerle las fiestas del pueblo, porque no tiene ningún sujeto al patrón que supuestamente la Iglesia Católica creen en. Gracias por haber venido al rant de Ángel contra las fiestas patronales. Será hasta la próxima. No, Okay, pero sí, de vuelta, es un asunto de que, pues, ¿Cuál es? si hay un sacrificio, si realmente lo vamos a considerar un sacrificio, tiene que ser uno que haga sentido. Y no que se haga solamente por tradición. Otra cosa, otro ejemplo que viene a mi mente, que también contrasta con dos religiones. By the way, yo me crié católico como hasta los 15 años. Para aquel que vaya a pensar que es que yo tengo algo contra la Iglesia Católica, yo me crié católico hasta como los 14 años. Hice la primera bautismo, comunión y confirmación. Así que yo me puedo casar por la Iglesia Católica. Okay. Otro ejemplo de esto que yo pienso que contrasta entre dos religiones, no necesariamente denominaciones, que quiero después que hablemos de eso, porque lo hacemos entre denominaciones, es con los adventistas. Los adventistas, su salvador es Cristo, pero en vez de venir el domingo a la iglesia, van sábado. Eso es algo, nosotros tenemos nuestras razones para venir el domingo. Entendemos que ese es el día en el que Cristo resucitó, ese tercer día, y por eso es el día que nosotros los evangélicos, ¿verdad?, solemos separar. Y los adventistas no, lo separan el sábado porque el sábado siempre había sido tradicionalmente el día de descanso. Y de hecho lo guardan como los judíos. 6 de la tarde viernes, 6 de la tarde sábado. Yo no pienso que están haciendo algo malo. Yo no pienso que desagradan a Dios haciendo eso. Yo pienso que el adventista practicante, devoto realmente a Cristo, que practica eso, honra a Dios guardando ese día, como lo honramos nosotros cuando separamos el domingo para venir a la iglesia y adorarlo. Amén. ¿Entiendes? Para mí, de nuevo, el que ellos separen un día de la semana específico para el descanso, no debe haber ningún tipo de... Creo que si Pablo estuviera ahora mismo aquí hablando de este tema, pudiera usar esto de ejemplo, porque que mucho... esto es algo que y lo digo porque yo en un momento de mi vida, mucho más joven, en un lugar donde trabajaba, estaba rodeada de muchas personas adventistas y recuerdo que esto era algo que se debatía constantemente y ¿qué pasó? Yo también, cuando yo era más joven, se debatía mucho, pero era porque si tú eras adventista no te podían poner a trabajar los sábados y tú querías los sábados libres. Ese era uno de los problemas, sí. No, pero fuera de eso, también era lo espiritual. Yo recuerdo haber invitado a una amiga aquí a Amelia, pues yo venía a Amelia, y como que, Señor, dale la convicción de los domingos. Y ahora yo pensando, ¿verdad?, que eso creo que es inmadurez espiritual, porque
yo fui y visité su iglesia y yo me sentí ministrada y me acuerdo haber salido diciendo, a mí me criaron haciéndome pensar que esta religión no estaba bien y no estaba correcta, pero yo me siento ministrada, ya yo conozco a Dios, yo tengo una relación con el Espíritu Santo. Y es por eso, por esto mismo que habla Pablo, que perdemos tiempo, yo perdí en ese momento tiempo pensando y sudando la situación de que tenían unas prácticas distintas a mí, cuando en realidad ellos a su forma y en su creencia, en lo que ellos entendían, honraban a Dios y viceversa. Ahora, ¿verdad? Apretando un poco más la cosa, yo pienso que hay una diferencia entre esas cosas, como estos ejemplos que hemos dado, a las cosas que van directamente en contra de la enseñanza bíblica. Como que Dios es mujer. Sure, eso es bastante drástico, pero podemos pensar en algo menos drástico. Podemos pensar en cosas menos drásticas. Dios madre. Hay religiones, vamos a hacerlo más fácil. Hay denominaciones que le sirven al mismo Dios. Vamos a usar la misma discípulo. Hay la discípulos aquí en Puerto Rico, como la discípulos en Estados Unidos, le sirven al mismo Dios. Utilizamos la misma Biblia para predicar y para enseñar. Pero la discípulos aquí en Puerto Rico creen el matrimonio entre un hombre y una mujer. El de Estados Unidos ha cambiado su postura en cuanto a eso. Yo pienso que ahí radica una gran diferencia entre lo que hablaba Pablo. Uh-huh. Hay unas cosas en las que tenemos que dejar de estar pendientes, que si este hace, que si aquel no, que si yo hago esto, que esto lo otro. Pero hay cosas que van directamente en contravención a la palabra de Dios, a lo que Dios nos mandó a hacer, a cómo Dios nos enseñó a vivir, a cómo el Señor nos ha mandado a conducirnos. Que cuando se abren las puertas en iglesias o en religiones, pues eso debería dar pie a que levantemos nuestra voz, a que quizás gastemos tiempo manifestándonos o hablando sobre el tema, como hizo la discípulos aquí en Puerto Rico, nos desligamos. Que se desligó, exacto. Lo traigo como ejemplo para el hecho de que hay ejemplos, hay cosas y hay cosas y hay cosas. Yo pensé que iba a mencionar el clásico ejemplo de, por ejemplo, las iglesias cristianas discípulos de Cristo. La mayoría de ellas, como un 90%, son bien litúrgicas y tienen todavía himnario y cantan con el himnario y todo lo demás. Entonces tú haces un contraste como la iglesia de nosotros, que sí es discípulos de Cristo, pero entonces nosotros tenemos un movimiento más avivado y qué sé yo, y unos podrían decir que el orden del culto es importante durante el espacio de la enseñanza, y quizá ese avivamiento de nosotros, pues... Pero yo pienso que eso para mí iría con los primeros ejemplos. En los ejemplos de... Ah, bueno, sí, no, claro, sí, claro. Porque sí, porque en este caso tú estás poniendo temas de que son... Hay cosas... que no hay forma de abrazarlo. Exacto, exactamente. Hay cosas que van directamente en contra de la palabra de Dios. Ahora, tener un culto sublime, litúrgico, relax, suave, no va. La cosa es que adoremos, sea con panderetas, sea con guitarra, sea con piano, sea con guitarra eléctrica. El punto es que adoremos. Ese es el fin. Para mí ese ejemplo iría con la primera parte, sí. Tú tienes razón. Y hay algo que dice Pablo al final, que es lo que siempre cuando me preguntan por temas como los tatuajes, como por el alcohol, o por ciertas cosas que son tan que quizás no quedan siempre bien claras, que siempre están como que sobre la mesa cuando discutimos sobre el tema, y siempre viene esto a mi mente, que Pablo dice, si tú sientes duda de que lo que vas a hacer es pecado o no, no lo hagas, porque si lo haces no estás siendo fiel a tus convicciones. A lo que tú no hayas llegado a la conclusión en el espíritu de que perdón, si no has llegado a la conclusión en el espíritu de que no es pecado, abstente.
para que seas completamente fiel a tus convicciones. Pero si tú sabes que lo que tú estás haciendo, lo que tú vas a hacer, tú en tu corazón sabes que no pecas contra Dios, hazlo de manera que no hagas tropezar a los otros. Y siempre doy el ejemplo de por qué quizás es más común ver en Europa ministros o gente de iglesia comiendo públicamente con un vinito. Allá el vino tiene una connotación que no hay aquí. Acá el alcohol, ¿verdad? Por nuestra cultura, está asociado, está ligado a personas que... Al degenere y al alcoholismo. Allá la gente almuerza, cena, el vino en particular. También hay que tomar en consideración que en lugares de Europa una copa de vino es más barata que una copa de agua, porque el agua es un recurso que no se adquiere tan fácilmente en lugares de Europa por el asunto de la salificación. Y pues por consiguiente, pues para ellos las uvas son más baratas, aplastar uva y convertirla en vino son más baratas que salificar o sacarle la sal al agua para que sea agua potable. I'm going to fact check you. Sí, lo pueden hacer porque yo no me voy a equivocar en eso. Pero a lo que voy es que por eso quizás van a haber lugares en donde va, ¿verdad? Ahí no lo estoy diciendo porque estoy frente a cámara, nosotros realmente no bebemos, ni solos, ni en público, no bebemos, punto. Pero si yo llegara a la conclusión de que yo no peco con hacerlo, yo no lo haría aquí. Y mucho menos en público. Porque yo sé el mensaje que yo le voy a dar a los débiles en la fe. Porque yo sé lo que yo le voy a decir a la gente a mi alrededor y lo que le hago a mi testimonio. Pues la palabra, porque aquí está el asunto de debate. La palabra lo que dice es que no te embriagues. Entonces, si tú bebes en exceso, te embriagas, te emborrachas. Pero si por ejemplo tú bebes en moderación, pues tú no llegas a embriagarte. Y la razón por la cual embriagarte es un pecado es porque tus capacidades mentales se van a ver comprometidas y puedes cometer errores y pecados que luego entonces vas a estar solicitando a Dios que te perdone. Por eso yo no puedo juzgar, por ejemplo, a una amistad que yo sepa que está en los caminos o es cristiano y de repente se está tomando una copa de vino en el aniversario de su boda o se está tomando una copa de vino en una boda o en cualquier otro lugar, ¿verdad? Que sea una ocasión, pues no hay razón por la cual yo diga pecador, arrepiéntete, hijo del diablo, porque la palabra lo que me dice es que no se embriague. Siempre y cuando esa persona pueda hacerlo en moderación, pues yo no tengo razón ninguna por cuál juzgar a esta persona. Pero estamos llamados a guardar. Obviamente también está el asunto de que si, por ejemplo, vamos a decir que soy yo el que está tomándose la copa de vino y me estoy tomando la copa de vino frente a toda mi familia que son inconversos, entonces yo me tengo que moderar a mí mismo. ¿Por qué? Porque entonces, aunque esa copa de vino no me va a embriagar, tiene un simbolismo de mi posición como cristiano en la familia. Entonces, de repente, si eso va a dar paso a que ellos me juzguen a mí o que pongan por menos mi fe, pues entonces yo tengo que decir ese día, no, gracias. Yo no tomo, a mí no, ese no es mi asunto, ¿verdad? Pero pongo mi ejemplo específico para que nadie se sienta aludido. De esa manera, pues mi contestación sería, no, yo no tomo. Aunque sí optara por la copa de vino, diría que no, porque quizás mi familia no va a comprender eso. Miren, al final de este capítulo, Pablo dice, si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Eso para mí recoge bien fuerte lo que el pastor decía al principio. Mira, si tú sabes que estar pendiente a esto, que perder tiempo poniendo nuestra esfuerzo en estas cosas sin trascendencia espiritual van a hacer que se nos pierdan los demás, pues no estás actuando con amor. Hay una persona, como decía el pastor, en las bancas por las que Cristo murió y a la que nosotros estamos llamados a rescatar con nuestro testimonio, con nuestra propia vida.
Y Pablo nos recuerda que tenemos el poder de hacer perder a los débiles en la fe, incluyéndonos a nosotros mismos, a los débiles en la fe dentro de nuestra propia fe, no solamente de afuera, sino a los que ya están aquí adentro, los que ya han entrado a la comunidad de fe, con nuestras acciones. Y sigue diciendo, entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Esto a mí lo que me ministra y me dice es que la vida no se... la vida que vivimos aquí, que tiene el fin de ganar la salvación, no se trata de los días que fuimos a la iglesia. No se trata de lo que comimos, de lo que comimos o dejamos de comer en los ayunos. No se trata de que si tomamos la Santa Cena una vez al mes o todas las semanas. No se trata de la ropa que nos ponemos. No se trata de cómo adoramos, de qué tipo de música utilizamos. Se trata de vivir una vida en la que surtan los frutos del Espíritu Santo. Porque de esos frutos del Espíritu Santo, entonces se salvan los demás. Viendo esos frutos y experimentando esos frutos, la gente a nuestro alrededor se salva. La palabra dice que por los frutos los conoceré. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que a otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Ese capítulo me ministró mucho. Yo no siento que yo soy una persona que está pendiente de esas cosas, pero sí a mi alrededor constantemente escucho conversaciones y hasta entretengo conversaciones de esta naturaleza, de a qué es fulano o fulana, de que porque los católicos esto, lo otro. Y creo que esto lo que me ha llamado es a cambiar mi forma de responder. Porque ya yo sentía la convicción de que realmente yo puedo ver católicos salvos, evangélicos salvos, bautistas salvos, adventistas salvos, porque realmente, como le decía una amiga los otros días, el Señor mira lo que hay en el corazón. Yo no tengo forma de mirar lo que hay en el corazón de nadie. Pero creo que a lo que fui ministrada con este capítulo y con lo que el pastor nos decía el domingo y a lo que los llamo ahora a hacer es que cuando se encuentren en conversaciones o en un lugar en donde se esté discutiendo este tipo de cosas triviales que no trascienden lo espiritual, que no aportan a la salvación de la alma, que evaluemos si en las conversaciones y en las cosas que señalamos y las que le dedicamos tiempo son para el adelantamiento del reino de Dios. Si estamos que te preguntes si estás muy pendiente en tu caminar de fe a las cosas que no que no redundan en las almas en las que Dios te ha puesto con las que Dios ha puesto a tu alrededor para que las rescate. Hazte esa pregunta. Creo que te podría sorprender lo que el Espíritu Santo te ministre. Yo creo que por último yo diría que tenemos que abrazar un propósito. Recientemente Fabiola y yo también estábamos conversando en cuanto al asunto del propósito y yo pienso que nosotros tenemos que abrazar un propósito y nuestro propósito por default es el ensanchamiento de la iglesia y la salvación de las almas. Yo creo que como propósito principal nosotros entonces tenemos que mirar a ese norte. Si cualquier cosa que nosotros conversamos o que nosotros hacemos no tiene ese norte, pues realmente no importa. Realmente no tiene gran valor. No es una razón por la cual anclarte en una posición o como dicen los gringos, this is not the hill that I'm gonna die on. Esta no es la colina en la que yo voy a decidir dar la vida, porque son cosas bien triviales. Así que mi exhortación sería, ¿verdad?, a
a abrazarte el propósito de la fe, que es la salvación de las almas, y desligarte de las conversaciones triviales que única y exclusivamente muchas veces lo que hacen es crear divisiones eh, entre hermanos de la fe. Claro, con esto no te estoy diciendo que seas permisivo, agúzate, porque te están velando. No seas permisivo, pero Hay que eh, filtrar, si lo que está en la mesa, lo que se está discutiendo, pasa el filtro de la palabra. de Jesús, lo que siempre decimos, si Jesús es tu Si filtro y pasa pasa, el filtro de Jesús, si pasa ese filtro y lo están debatiendo, que si aquel está bien o está mal, están perdiendo el tiempo. exacto. Así que nada, gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio. Esperamos que haya sido de bendición, compártelo. Y nada, será hasta la próxima. Dios les bendiga.